¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un pan súper delicioso, pan de yema. Este es un pan llamado pan de corona en Guatemala. Lo disfrutamos muchísimo cuando estuvimos allá hace unos meses atrás. Y ahorita lo que estoy haciendo es separando las yemas de las claras. Necesitamos 4 yemas. Aquí tenemos 500 gramos de harina, que es una libra, 150 mililitros de leche, una barra de mantequilla, 3/4 taza de azúcar, las 4 yemas, una cucharada de esencia de vainilla, una cucharada de ajonjolí, una cucharada de levadura instantánea, una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Vamos a empezar poniendo la harina sobre la superficie. Pueden también hacerlo sobre una bandeja. Formamos una pilita y vamos a poner las 4 yemas, media taza del azúcar solamente, la mitad de la barrita de la mantequilla, la esencia de vainilla, la pizca de sal y la cucharadita de polvo para hornear. La levadura la vamos a mezclar con la leche que está tibia. La vamos a dejar reposar por unos minutos por mientras empezamos a mezclar los otros ingredientes. Luego vamos agregando la leche con la levadura de poquito en poquito. Esta vez les estoy mostrando cómo se puede hacer también sobre la mesa. Yo por lo general lo hago sobre una bandeja. A veces se hace menos relajo dependiendo del tamaño de la bandeja que tengan. Y en otras ocasiones también les he mostrado cómo hacerlo en la máquina. Después de varios minutos, miren, así como va la masa. Luego le ponemos el resto de la mantequilla. Seguimos amasando hasta que la mantequilla se incorpore bien. Terminamos de amasar y la vamos a tapar por 1 hora con un manto húmedo encima. Después de esa hora, como pueden ver, creció un poco. Vamos a cortar 1/4 parte de la masa y la vamos a poner aparte. Con el resto vamos a formar aproximadamente unas 10 bolitas, hice yo. Cada una de aproximadamente unos 70 a 80 gramos cada una. El tamaño del pan pues depende de cómo a ustedes les guste. Este pan por lo general lo vimos en Guatemala y pues es un pan grande. Yo lo estoy haciendo como mediano. Ponemos las piezas sobre la bandeja, luego las aplastamos así de esta manera, miren. No tienen que hacerlo mucho, simplemente un poquito. Y vamos a tapar la masa como por una media hora. Con la 1/4 parte de la masa que apartamos, a esta le vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de harina y 2 cucharadas de azúcar. Yo estoy utilizando esta vez azúcar morena para hacer este pan. Pueden utilizar la azúcar regular. Esta parte de arriba, la coronita, queda un poquito más crujiente cuando hacemos esto. Y no se levanta tanto, o sea, no se deforma. Luego partimos las piezas yo hice 10 piezas, entonces necesito 10 piececitas, 10 coronitas. Lo estiramos a lo largo y hacemos unos cortes así diagonales. Esto le va a dar la forma de la corona. Y lo que vamos a hacer es con la clara de un huevo. Vamos a mezclar una clara, miren. También pueden utilizar una yema. A mí me gusta utilizar la clara para esta ocasión. Vamos a pasarle la brocha con la clara. Y luego le vamos a poner la corona encima. Esto es para que se pegue bien. Luego le pasamos la brocha con la clara otra vez. Una vez ya formado todo el pan, le vamos a polvorear las semillas de ajonjolí.
La cantidad pues depende de cómo a ustedes les guste. A mí me encantan las semillas de ajonjolí, así que voy a poner bastantes. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit y las vamos a hornear entre 25 a 30 minutos o hasta que se vean doraditas. Luego lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar por unos minutos. Vean qué delicioso se ve ya. Es tiempo de preparar el cafecito. Ahora les muestro un poquito más cerquita. Vean cómo queda este pan. Estas son las famosas coronas de Guatemala. Nosotros las encontramos en varios lugares que anduvimos allá y nos encantó. Para poderla guardar fresquecitas, simplemente la ponen en una bolsa de plástico y la guardan en el refrigerador porque recuerden que tienen huevo. Ahora les voy a mostrar cómo quedó el pan. Suavecito, qué rico. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios. Nos vemos para la próxima. Bye bye.